¿Cuál de los dos es más importante llenar? El cielo. Definitivamente. Pero el mundo busca las cosas del mundo y las cosas del mundo les atraen y les hablan de las riquezas del mundo y todo el mundo está buscando las cosas del mundo y la realidad es que hay una brecha muy grande entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y eso es bien importante porque no podemos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa manera de pensar y esa manera de operar no es sencilla para la gente, porque la gente quiere hacer las cosas del mundo al mismo tiempo que las cosas de Dios y no se puede. Hay un conflicto. Y esa siempre es la lucha de todos los días. El mundo nos jala y Dios nos habla. Y todos los días tenemos que tomar la decisión si vamos a seguir al mundo o vamos a seguir a Dios. Y ese es el gran reto para la mayoría de nosotros, que queremos los dos. Queremos los dos. Esta mañana, yo cuando vamos a tener las cumbres y mi esposa le comparto que Dios pone en mi corazón los mensajes, no son cosas que las tengo planeadas de tiempo, simple y sencillamente que veo dónde estamos y le pido a Dios que me dé guía para que podamos avanzar en su plan. Y estaba hablando con Adori y he hablado con todos ustedes y hablaba con mi esposa sobre que estamos en transición. Estamos en una época de cambio y de transición y les dejo saber que hay historias bíblicas que nos enseñan cómo enfrentar los tiempos de transición, porque la transición que surge, ¿qué es lo que hace el enemigo en las épocas de cambio? ¿Qué hace el enemigo? ¿Quién me puede decir? Te desanima, te divide, que te distrae. ¿Qué más? ¿Qué hace el enemigo en las épocas de cambio? Se crea dudas. Te debilita, te mete duda, te mete miedo, te mete temor. Te roba la paz. Te roba tu paz. Y nosotros hemos sufrido una tremenda transición, ¿cierto? ¿Y qué ha sucedido con muchos que han caído en la trampa del enemigo? ¿Y han perdido qué? La fe. Han perdido la fe. Yo cuando hablo con alguna persona que tengo la oportunidad de acercarme, les digo, nunca, creo que a Ara, ¿no? Creo que recientemente, no sé, recuérdame Ara, si fuiste tú, que recientemente le dije, nunca confundan la verdad con tus circunstancias. Nunca confundan la verdad con tus circunstancias. Mis circunstancias cambian, pero la verdad, nunca. El tema está en conocer la verdad, para pararte en la verdad y que no te tumben tus circunstancias. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Las circunstancias han cambiado, pero no la verdad. Y la gente que se planta en la verdad es inmovible, son pilares, son autoridades. Jesús es verdad. ¿Y qué pasó cuando tuvo esa transición? ¿Qué pasó en la historia cuando comenzó su ministerio Jesús? Fue primero con su primo. ¿Quién era el primo de Jesús? Juan. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente de que lo bautizó, ¿qué sucedió? ¿A dónde fue Jesús? Al desierto, a la montaña. ¿Y qué pasó ahí? Lo tentó el enemigo. ¿Cuándo lo tentó? Pero cuando estaba comenzando, cuando estaba ¿en qué? En transición. Estaba en transición. ¿Y cuándo fue? Cuando fue tentado. En ese momento, cuando lo agarraron, cuando dijeron en la transición, es cuando podemos meter duda.
es cuando podemos meter miedo, es cuando podemos meter temor, es cuando te voy a decir no arriesgues, es cuando te voy a decir no, carga con el pasado. En la transición, la gente se aferra al pasado. No quiero soltar lo que yo conozco. Es como Jesús hubiera dicho, no quiero dejar de ser carpintero. ¿Tú te imaginas? No quiero dejar de ser carpintero y me aferro a lo que era en lugar de aferrarme a quien tiene un plan para mi vida y avanzar. Pero eso requiere fe, eso requiere conocimiento de la verdad. Y eso es lo que nos falta. Que todo el mundo dice, yo tengo fe. ¿Quién tiene fe? Eso es lo que decimos, pero una fe fundamentada en una ilusión, en ignorancia, no es fe. Esa no es la fe de la Biblia, esa no es la fe de Jesús, esa no es la fe de... Es una fe fundamentada en la verdad. Su fe estaba plantado en el conocimiento del Padre. De hecho, fue lo que utilizó la Escritura para debatir y bloquear los ataques del diablo. Que él conocía. Entonces, lo que yo veo es mucha gente que profesa fe, pero son ignorantes de la palabra, de la verdad. Y entonces es que yo quiero tener un gran plan para mi vida y yo no sé si me va a tocar ese plan para mi vida, no sé cuál es mi vida, no sé si deba estar haciendo esto, no sé si... Y le digo, planta tu fe en la palabra de Dios, planta tu fe en los principios de la palabra. Les quiero compartir 4 historias que prácticamente nos enseñan cómo poder actuar en esta verdad con fe sólida y movernos hacia adelante sin miedo, sin duda, sin tener que cargar con todas estas distracciones y ideas y todo eso. La razón es porque la verdad no cambia con las circunstancias. Cambiaron nuestras circunstancias, pero no cambió la verdad. Y esa es la diferencia entre los que seguimos sólidos, y no estoy hablando de ACN, ese es, obviamente es lo que todo el mundo está entendiendo, pero ¿a quién le ha cambiado las circunstancias en su matrimonio? ¿A quién le ha cambiado las circunstancias en su salud? ¿A quién le ha cambiado la circunstancia en todo? Es la vida, ¿cierto? Entonces las circunstancias siempre van a cambiar. El problema de la gente débil en el sentido de falta de solidez con el Padre y de relación con Cristo, es de que la gente débil, que no está plantada en la roca de Jesús y en el conocimiento de la palabra, va como el viento con las circunstancias. Y las circunstancias van para acá y van para acá. Y las circunstancias van para acá y van para acá. Y las circunstancias van para acá. ¿Cierto? Y es gente inestable en sus decisiones. ¿Qué pasaría? Voy a agarrar a Perla, que tiene 14, 15, ¿cuántos años? 28. No, ¿quién le va a creer eso? No es cierto. En la báscula. Pero tú te imagínate que plantamos a Perla en la verdad a los 18 años. ¿Quién está de acuerdo conmigo que puede enfrentar la vida con muchísimo más solidez si la plantamos en la verdad? ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Alguien puede argumentar contra la verdad? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque ha sido probada a través de los años y de los siglos. La verdad lo he enseñado muchas veces. La verdad es evidenciable a largo plazo. La verdad no es una moda. La verdad no cambia y es evidenciable. Se ve a través de las circunstancias. No es una moda como las hay muchas modas de filosofías del momento. Llegó la moda del Wendayer.
Y llegó la moda no sé, dime más modas, o sea, llega la moda no sé, la filosofía árabe, hindú. Y llegó la moda del hinduismo, ¿no? Que de repente hay grupitos que la moda del hinduismo y se andaban en el hinduismo, se creían del in, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Son modas. Vienen y van, cambian con los tiempos. ¿Cuántas modas han cambiado? Mira, mi esposa dice que el único que no ha cambiado de moda soy yo. Dice, te vistes igual, comes igual. Dice, ¿no te has dado cuenta que la moda cambia? Pero la verdad y la palabra de Dios no cambia. Entonces, ¿a quién le gustaría poder enfrentar el futuro plantados sólidos, sin duda, sin miedo, sin temor? Que puedas tú arriesgar, pero en realidad no es riesgo. Es riesgo para los demás. Estás loca haciendo eso. Estás loco haciendo eso. Puedes estar loco, pero yo sé que está asociado con el plan de Dios. ¿Por qué sabes eso? Porque conozco su palabra, conozco las historias, entiendo. No es una fe ciega de que yo creo en Dios, pero ¿qué sabes de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo actuaría en esta circunstancia? La palabra de Dios es la roca, es la base. Pero la mayoría de la gente, no les exagero, saben más de lo que va a suceder en el Super Bowl hoy que de la palabra de Dios. Si lo pueden creer. Yo conozco gente que se sabe todos los jugadores de los equipos de fútbol, soccer o americano o lo que sea, pero no se sabe la historia de Moisés, ni la historia de Daniel, ni la historia de Esther, ni la historia de David, ni la historia de nadie. Digo, cuéntame la historia de David. No, mi primo, déjame decirte. Déjame contarte la historia de David. Entonces quiero compartir con ustedes 4 historias que a mí me han inspirado para mantenerme firme, para poder ser pilar en mi casa, primero, y después en el equipo. Siempre lo he dicho, asegúrense de decir la respuesta correcta. Sí. ¿Tenemos equipo? Tenemos equipo, ¿verdad? Sí. Nos cuidamos del equipo, ¿verdad? Sí. Nos protegemos del equipo, ¿verdad? Claro. Pero yo he dicho, yo puedo estar en el escenario, ¿cierto? Y puedo estar hablando contigo, pero si me entra una llamada de quién, ¿qué he dicho que entra una llamada de quién? ¿Qué he dicho el público? Mi esposa y mis hijos. Si entra una llamada de mi esposo o de mis hijos, Me voy. ¿qué digo? Contesto. Y contesto. Mis hijos y mi esposa deben de saber eso. Contesto. Muchas veces no me contestaste. Digo, no manches, estoy en la regadera. O sea, ¿me explico? O no lo escuché, o no estaba apagado, lo que sea, pero jamás va a ser si me entero. Si me entero y me trato de contestar inmediatamente. Interrumpo conversaciones si me está llamando. Sí. Ella a veces no sabe eso y dice, no, yo soy última. No es cierto. Pero eso es parte de en nuestro matrimonio nunca sucede eso. Eso nunca sucede. ¿Cierto? Entonces la palabra de Dios no cambia. Entonces, ¿a quién le gustaría enfrentar el futuro dejando el pasado? ¿A quién le gustaría enfrentar el futuro dejando el pasado? ¿Saben quién es un muy buen ejemplo de esto? Moisés. Moisés tiene una historia increíble, ¿cierto? Parte de la historia de Moisés es que creció con el faraón, etcétera, mató a un egipcio, huyó y se acomodó a gusto. Se acomodó con su suegro y con su esposa y se fue de pastor, ¿no? Si lo quieres ver así. Y estaba súper a gusto. Y de repente Dios le dice, ¿qué pasa con la historia de Moisés? Que le dice, no he acabado contigo. No he acabado contigo. Dice, quiero que regreses a Egipto y liberes a tu familia.
¡Wow! ¡Qué llamado! ¡Qué llamado! Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Que no era capaz. Exacto. No, pero todavía peor. Sí, que era tartamudo. Que era tartamudo, pero más de eso, estaba cargando con el pasado. Todo este pasado. Dice, no, espérate, si yo regreso, ¿qué me van a hacer? Me van a mover, o sea, me explico. Estaba cargando con el pasado. Y no podía enfrentar el pasado. Y fíjese lo que dice en Éxodo 3, 11 y 12. Decía, Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Pero Dios le contestó, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3, 11 y 12. Moisés se animó a dejar el pasado porque obedeció a Dios para su futuro. Y él no quería ir. ¿Le suena parecido a los zacatones? Digo, a algunos de allá afuera. Él no quería ir. Él estaba muy a gusto, déjenme decirles. Pero todavía tenía que hacer con su vida, pero no podía hacerlo cargando con su pasado. Y eso es lo que te está deteniendo a ti muchas veces, y a mí, que estamos cargando con el pasado. Y nos recordamos, nos recuerdan del pasado. Dice que la mujer tiene una memoria infinita. Esposos, hombres, ¿a quién le consta? ¿Cierto? Dejar el pasado escucha esto, dejar el pasado es una orden de Dios. Es una orden de Dios. No es si quieres dejar el pasado, no es si a lo mejor es bueno dejar el pasado, es una orden. Literalmente nos está diciendo, vayan y continúen construyendo con su vida para el reino de Dios. Pero si estamos cargando con, no, pues es que en el pasado, fíjate, y es que yo no puedo, y es que me dijeron que yo no, y es que yo era ingeniero, es que yo era de ACN, es que yo era, lo que sucede es que traes piedras colgadas en los hombros, y eso se revela, escucha esto, en que te roba de tu libertad. Te roba de tu paz. Cargar con el pasado es una de las principales razones por la que el enemigo le roba el potencial al ser humano. Porque todo el tiempo nos está recordando de nuestras faltas, de nuestra debilidad. Todo el tiempo nos está recordando de quién éramos. Y ese pasado es un lastre. Pero caminar al futuro a ciegas es igual de tonto, ¿cierto o no? Sí. Es igual de tonto. No, pues dejo el pasado. Pero ¿quién ha salido de Guatemala para entrar a Guatepeor? Ay, sí. No se trata de eso. Tampoco se trata de salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿cierto? Se trata de detenerte, escuchar a Dios, que fue lo que hizo Moisés. ¿Quién ha escuchado a Dios antes de moverse hacia adelante? Ese es el problema, ¿verdad? Que ahora decimos, no, ya lo entendí, dejar el pasado, ya fue el cursito de motivación, no dice, limpia tu pasado. Pero no te dicen cómo ir al futuro. Y ahora dicen, pues, voy muy machito al futuro, pero ¿a dónde voy? ¿Me explico? Y esa es la persona que sale de Guatemala y entra a Guatepeor, que literalmente es la persona que no sé, se pega contra la pared y va y vuelve a repetir. Es como la historia de la mosca. Todo el mundo conoce la historia de la mosca, ¿cierto? Sí.
La repito para los que no se la saben, pero es igualito, es la historia de la mosca. Estoy yo cumpliendo con las obligaciones que me obligan por obligación en mi casa, por ejemplo. No es cierto, yo lavo los trastes por placer para que mi esposa no lo haga, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. El punto aquí es de que en mi casa, que nada tiene que ver con la suya, así que no me lleguen todos de famazo, en mi casa, nada dice, en la casa de Dios, que es la verdad, pero bueno, en nuestra casa, en lavar los trastes está el fregadero. El fregadero es el primo, ¿no? Pero bueno, ese es otro. Ese es otro. Está el fregadero de los trastes y está la ventana, y la ventana tiene vista hacia el patio. Y nuestro patio es un patio muy bonito, tiene jardín, tiene la hamaca, tiene palmeras, tiene árboles frutales, es un patio bonito, ¿cierto? Y bueno, pues hace la fregadera más amigable, ¿no? Estás viendo por lo menos el patio y lo que sea. Y de repente una mosca llega, vuela y ¡pum! Se estrella contra la ventana. Y la mosca toda mensa, así como algunos que conocemos allá afuera que se estrellan con la ventana, ¿no? Y yo observo la mosca y digo, bueno, se estrelló contra la ventana, pero esta mosca no es tonta. Pero me confirmó lo contrario, porque agarró vuelo y volvió a estrellarse en el mismo punto. ¿Alguien conoce a alguien? En el mismo punto. Casi se rompe el cuello. Eso no fue sorprendente. Lo sorprendente fue la tercera vez. La tercera vez. No, pero la tercera vez se descuelló, se mató. Cae la mosca. Y caen los platos limpios. Hombres no saben cómo corregir eso, ¿no? Nomás la quitas tantito y ya se... No vas a volver a lavar todo, entonces es mucho esfuerzo. Raúl me entiende. El punto está que se mata la mosca. La lección de la historia para mí es que si la mosca se ha movido 10 centímetros a la derecha, la ventana estaba abierta. Y hubiera salido sin problema al patio, al jardín verde, al néctar de los limones que nunca dan. Pero la mosca es mensa. La mosca no tiene cerebro. No quiero insultar a nadie, pero ¿quién conoce a alguien como la mosca? ¿Quién conoce a alguien que sigue repitiendo los mismos errores? Dices, es que no vaciles. Tenemos que en algún momento darnos cuenta que nos vamos a descuellar si seguimos cometiendo los mismos errores, ¿cierto? Dejar el pasado se trata de escuchar la voz de Dios y decir, Dios, en mis fuerzas yo no puedo ir a Egipto, en mis fuerzas no podemos volver a reconstruir, en mis fuerzas no podemos ir a ayudar a alguien más, en mis fuerzas no podemos, o no queremos, francamente. Es ahí donde tenemos que creerle a Dios. En decir, ok, ¿qué quieres que haga con mi futuro? Yo he dicho mucho que cuando yo corro, yo converso con Dios. Porque casi siempre estoy hablando con gente. Y cuando tengo silencio, sin agredir a mi esposa, cuando tengo silencio, salgo corriendo y escucho la voz de Dios en el susurro del viento. Y le pregunto, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sea pastor? Y cada vez que digo que sea pastor, salgo regañado. Pues sí, porque me dice muy de frente, dice, te di la ingeniería, te mandé a las mejores universidades para que estudies finanzas, has construido negocios millonarios, te di una mente matemática, una mente numérica, una mente de negocio, una mente lógica. Ahora para que me salgas que no quieres usar todo eso para mi reino. Digo, ok, ya te entendí. Me dice lo siguiente, me dice, empieza liderazgo bíblico los domingos. Porque liderazgo es lo tuyo. Liderazgo es lo que ahí te veo. Ahí me ves. Chaparrito, así todo debilucho, todo arriba. Dice, también necesitas un curso de autoimagen, pero ese es otro tema. Eres alto, guapo, inteligente y fuerte. Pero todo esto es conversación con Dios, no es conversación con el espejo, no es conversación con Alfonso Lobato, es conversación con Dios.
comienza invitaciones a estudios bíblicos en las cumbres. Usa tu influencia. Usa tu influencia. Ok, a ver quién quiere escucharme, porque no estoy seguro. Dice, no te estoy preguntando si estás seguro, te estoy diciendo que para allá vas. Ok, voy para allá. Entonces, si quieres dejar el pasado, sé como Moisés, escucha a Dios, pídele que te hable. Ten un momento donde estás en silencio con Dios. En nuestra casa, yo veo que hay casas que necesitan ruido. ¿Alguien conoce casas que necesitan ruido? Necesitan la televisión, necesitan la radio, necesitan eso. Nosotros tenemos muchos momentos que hay por horas, ¿verdad? Que no hay ruido. No hay ruido. Silencio, conversaciones, es de silencio. Esos momentos de silencio, habla con Dios. Mucha gente está tan ocupada, están en tanto ruido, y a veces hasta lo crean para no tener la conversación con Dios. Dejar el pasado es esencial. Si tú no puedes preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mi futuro? Lo que sucede es que estás enfocado en el pasado. Y ese es el freno que usa el enemigo para detener tu potencial. El pasado. Empieza a dejarlo hoy y ya te di la fórmula. Empieza a hablar con Dios y pregúntale qué tienes para mi futuro. Te digo una cosa, Dios tiene para nosotros mucho más, porque todavía tenemos vida. Y esa es la razón y la evidencia de que tiene más para nosotros, porque todavía tenemos vida. Si no, ya nos hubiera llamado al cielo, ¿cierto o no? Sí. Y esa es la evidencia de que donde estés atorado, si estás atascado, si estás atorado, el problema no es otra cosa que simple y sencillamente estás aferrado al pasado. ¿A quién le gustaría afrontar situaciones imposibles? ¿Quién ha tenido una situación imposible? ¿Sí? Esposos, ¿quién ha ganado un argumento con la esposa? No, yo estoy hablando de otras parejas. Nosotros somos una pareja perfecta. Nosotros no tenemos estos temas, ¿cierto? Nosotros no. Entonces, siempre estamos de acuerdo, nunca sucede nada. Yo soy un hombre perfecto, es una mujer perfecta. Yo hablo de otras parejas, esas parejas del mundo, esas parejas que andan allá afuera. ¿Sí me explico? Sí. ¿Quién le gustaría afrontar situaciones imposibles? Entonces, no nada más tienes que dejar el pasado, pero aparte tenemos situaciones imposibles. Una historia que nos puede enseñar cómo afrontar situaciones imposibles es la historia de David contra Goliat. ¿Cierto? Estas son historias que si tú las entiendes, te permiten lidiar con las circunstancias del mundo. Porque el mundo nos avienta a Goliat. Y eso es lo que sucede en esta historia, muchos la conocen, pero prácticamente todo el pueblo estaba siendo amedrentado todos los días por eran filisteos. Los filisteos, que eran estos guerreros, pero había uno de ellos en particular, uno así como Lucifer, ¿no? Grandote, ¿no? Pero hay otros más grandotes. El punto aquí es que el gigante Goliat todos los días lo retaba. Y los israelitas eran guerreros. El pueblo de David era guerrero, pero aún así les daba miedo el gigante. Y de repente llega este muchachito, chiquito, pero chiquito pero picoso, y dice, este amigo está ofendiendo a nuestro Dios. Él no vio sus circunstancias. Escucha esto, él vio a su Dios. Él no vio que estaba chiquito, él no vio que este era un gigante, él no vio nada de eso. Él solamente vio que estaba ofendiendo a Dios. Y dijo, ¿qué les pasa? Dios está con nosotros. ¿Qué importa? Ni siquiera lo consideró el tamaño. Yo no recuerdo ninguna frase en la Biblia que diga, no, estaba muy grandote y muy fuerte. La dice la Biblia, pero no en el contexto de David. David lo único que vio
fue que alguien había ofendido a Dios. Y dijo, yo me lo he hecho al gigante. ¿Sí? Yo lo he hecho al gigante. ¿Quién está de acuerdo que eso sería una situación imposible para la mayoría? Porque la mayoría actuamos por nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, por nuestra propia voluntad. Y te tengo noticias. Cuando nosotros no creemos en Dios, cuando no tenemos esa convicción de que Dios tiene algo más para nuestras vidas, somos unos cobardes. Somos cobardes. Y esa es nuestra naturaleza, ser cobarde. Por eso es que cuando Dios entra en nuestra vida a través de Cristo, obtenemos fuerzas y de repente dices, wow, esa persona, qué fuerte es. ¿Cómo soporta esa enfermedad con sus hijos? ¿Cómo soporta esa situación? ¿Cómo soporta? ¿Sí? ¿Han visto eso? Porque ¿de dónde encuentran esa fuerza para enfrentar situaciones imposibles? ¿De dónde la encuentran? Ciertamente no viene de nosotros. Esos son testimonios. Por eso es que se escribe en la Biblia sus historias, porque son testimonios. Y fíjate lo que dice en Primera de Samuel. En Primera de Samuel 17, 32 a 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas. Saúl era rey y Saúl era bien parecido, grandote, así como, no, pues no hay nadie aquí, pero Saúl era grandote, bien parecido, etc. David era un niñito. Y dice David, le contesta al rey Saúl, ¿no? Le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Fíjate la valentía de este niño. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. No me ha provocado a mí, ha provocado al ejército de Dios. Añadió David, Jehová que me ha librado, aquí, eso es lo que quiero tomar nota, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Perdón? 1 Samuel 17, 32 al 37. Ve y Jehová esté contigo. Cuando tú estás tratando de construir tu vida, estás conectado a la palabra de Dios, estás soltando el pasado, te está revelando un futuro, pero el futuro requiere que seas valiente, que seas fuerte. Pero tu fuerza no viene de tu fuerza, porque todos hemos confirmado que por nuestras fuerzas somos cobardes, por nuestras fuerzas somos arrogantes, por nuestras fuerzas somos egoístas.